Bien, y a esta hora tenemos una visita agradable para nosotros, nos llena alegría tener en esta mesa de trabajo, en esta mesa de conducción esta mañana, a un amigo extrañable de esta casa, un colaborador permanente de RCR, ¿no? Con él hemos compartido esta aventura de comunicación al inicio, y siempre es bueno seguir con él tratando temas de actualidad. Se trata de Manuel Bernales Alvarado. Él es politólogo. Él pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica. Para mayores detalles, forma parte de la primera promoción de la Facultad de Ciencias Sociales, con una experiencia de más de 20 años en la UNESCO en asuntos sociales y ambientales. En su momento se ha desempeñado como presidente del Consejo del Ambiente y lleva, por si fuera poco, 55 años en trabajos profesionales en ciencias sociales y ciencias ambientales. Manolo, como siempre es un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un saludo muy cordial a ti, a Carlos, a Piero, a los amigos, por tan amables e inmerecidas palabras. Vamos a tratar de hacer algún merecimiento hoy día. Vamos a comenzar sobre lo que significa este mes de aniversario de los 100 años que cumple la Pontificia Universidad Católica. Ya yo lo decía en la introducción, tú eres politólogo, tienes formación justamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Católica. Mayores detalles, primera promoción de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué significa en realidad la Católica? ¿Cuál ha sido el peso específico que ha tenido, no solamente en la vida académica, sino en la vida política y social del país? Muy importante. Bueno, yo te agradezco esta invitación, les agradezco esta amabilidad. Empezaré citando al presidente, pues no por sobón, sino porque es pertinente. Así es. El presidente dio un corto saludo luego de la misa de conmemoración del primer centenario de la universidad realizada en el gimnasio de la Universidad Católica, en una ceremonia que fue presidida por el nuevo gran canciller, así se llama, el que está por encima del rector, gran canciller, el que guarda la llave de la relación con el Vaticano, con la Iglesia Católica, un cardenal, que no recuerdo el nombre de ese instante, que leyó un largo mensaje del Papa, después del cual el presidente Kuczynski dijo, bueno, yo ya no tengo tiempo, tengo que darles mi mensaje y mucho gusto de saludarles, para que vean que yo quiero mucho esta universidad. Dijo, primero, el año 67, el año que yo egresé, junto con la primera promoción de Ciencia Política y Sociología, que fueron las dos ramas de la primera promoción, él era profesor de Economía en la Facultad de Derecho y era profesor del actual rector, el abogado Marcial Rubio Correa. Exacto. Y esto fue comentado por ambos. Y luego dijo el presidente, yo tengo 8 de mis ministros que son de esta universidad. Y yo le iba a preguntar después cuántos tiene de la Pacífico, pero se retiró. En segundo lugar, es la primera universidad en el Perú, con seguridad en el Perú, y con alta probabilidad, no podría decirte porque no terminé de hacer la investigación, de ser también una de las 2 o 3 primeras universidades de América Latina y el Caribe que crea desde su comienzo una facultad autónoma de ciencias sociales y humanas, con 4 especialidades desde el comienzo: ciencia política con administración pública, una sola; sociología, una segunda; una tercera, economía; y una cuarta, antropología. Esto es un hecho histórico en el desarrollo de la vida universitaria del Perú, de América del Sur, de América Central y el Caribe, porque antes de eso no existían facultades autónomas de ciencias sociales y humanas. Sí existían, por supuesto, facultades de Derecho con una especialidad importante en ciencias políticas, como la Universidad de México, indudablemente, o la Universidad de Buenos Aires. O existían facultades o escuelas independientes o dentro de una facultad, por ejemplo, de sociología, pero no de ciencia política junto con administración pública, o sea, ciencia política y administración pública en un solo departamento. Es más, con un área menor en relaciones internacionales.
Bueno, este es un hecho muy importante en la vida científica de nuestro país que no ha sido suficientemente relevado. Esto es tan importante como el hecho de que sea una universidad católica y pontificia vinculada mediante un acuerdo de afiliación a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque también hay otras iglesias católicas y apostólicas que no son romanas y que también participan del concilio y de los sínodos, que establece un desarrollo buscando, como se dice claramente, un diálogo entre los principios del cristianismo, en la versión católica, apostólica y romana, y la ciencia, el pensamiento autónomo, no dependiente de creencias, ni siquiera religiosas, del ser humano. Este es un diálogo muy difícil que llevó en siglos anteriores a la aniquilación de algunos seres humanos por no repetir lo que eran creencias dogmáticas religiosas en su época, ¿no? Y recordemos aquella frase famosa donde este científico perseguido dice: y sin embargo la Tierra se mueve. Cuando decían que la Tierra no se movía y era plana, decía eppur si mueve. El tercer elemento importante es que la Universidad Católica viene a dar una contribución del catolicismo al desarrollo de la educación en el Perú después de muchísimos años que no la daba. Tantos años como fueron aquellos entre la creación de la Real y Pontificia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de San Andrés, la Universidad de Huamanga y la Universidad de Arequipa, que son las Cusco, Huamanga y Arequipa son también universidades creadas con una vinculación muy fuerte al mundo de la Iglesia Católica. Entonces, este es otro elemento importante. Habían pasado muchos años en que esto no existía. Cuarto elemento, la evolución a lo que tú te has referido. Al comienzo, la Universidad Católica fue creada por un pensamiento no reaccionario, voy a explicar esto, no reaccionario, sino conservador. Vamos a decir, por ejemplo, y voy a dar ejemplos que pueden ofender, pero me van a disculpar, ¿no? Planteamientos reaccionarios son de algunos grupos católicos que quieren vivir en el siglo XIX, que quieren dar un salto para atrás. Ese es un pensamiento, reacción frente al mundo, frente al desarrollo. Frente a la realidad, ¿no? Frente a la realidad. Conservador es otra cosa. No quiere ir para atrás, sino que quiere conservar algunas cosas buenas. Entonces, la fundación de la universidad tiene una larga etapa hasta aproximadamente los años mediados de los años 50, que es una etapa que yo llamo legítimamente conservadora. Y dentro de esa etapa conservadora yo distingo dos etapas bien diferentes. La etapa que se inicia en los últimos años de esta década del 40 al 50 con la creación del Instituto Ribagüero. ¿Por qué? Porque el Instituto Ribagüero fue lo mejor o uno de los mejores centros del pensamiento conservador, repito, conservador, no reaccionario. Podían ser algunas personas muy reaccionarias, como también en el Instituto Ribagüero habían personas muy progresistas, como Luis Jaime Cisneros Vizquerra, Alfonso Cobian, Armando Zubizarreta, por no citar sino a tres de ellos, o Luis Felipe Guerra Martinieri, gran filósofo que desgraciadamente murió muy tempranamente. Entonces, el Instituto Ribagüero viene a ser, en esta primera gran etapa, primera conservadora de la universidad, una innovación muy importante, porque se crea para que los estudiantes se inicien en la metodología de la investigación científica y de disciplinas que no estaban siendo suficientemente desarrolladas en el currículum todavía más conservador de los planes de estudio de las facultades que existían. Esa es la primera etapa con su primera subetapa. La segunda etapa está dada por la creación de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y no lo digo yo. Hace unos domingos, María Amelia Ford de Cooper se pasó por Radio Filarmonía, una entrevista que esta distinguida señora hizo
a Luis Jaime Cisneros Vizquerra antes de que Luis Jaime falleciese, en 1983 u 86, no recuerdo bien, pero fue antes de su fallecimiento, obviamente, ¿no? Y ahí Luis Jaime dice lo que yo he escrito hace varios años y lo que hoy estoy repitiendo. Yo no había hablado de esto con Luis Jaime. Luis Jaime dice que la acción estudiantil de la universidad es la que cambia el siglo de la universidad. Palabras más, palabras menos, lo dice él. Lo dice también dentro de sus 348 páginas del borrador del libro que está escribiendo mi primo Enrique Bernales Ballesteros sobre sus memorias en la universidad, y destaca eso de una manera documentadísima. Yo lo he hecho de una manera más bien en una entrada autobiográfica para un mini ensayito sobre el papel de la Federación de Estudiantes y de quienes fuimos dirigentes y activistas gremiales estudiantiles de distintas tendencias políticas, particularmente los demócratas cristianos, social cristianos y socialistas cristianos al comienzo, aunque esto último no, digamos, quedémonos en demócrata cristianos y social cristianos, en la transformación de la universidad. El cuarto punto fundamental es la coincidencia entre el rectorado del padre MacGregor, que fue rector varios años, coincidencia de esa vertiente conservadora modernizada, muy modernizada. Recuerden que ya MacGregor había sido cofundador de la Universidad del Pacífico, ¿ah? Eso mucha gente no lo sabe, pero luego él es elegido rector de la Universidad Católica en reemplazo de Monseñor Fidel Tubino Mongilardi, pariente del almirante Tubino, gran amigo de esta casa y amigo nuestro, ¿no? Una gran persona, lo mismo que José Pepe, su hermano, un funcionario peruano-canadiense, diplomático ya jubilado. ¿Y qué pasa con MacGregor? Primero se da una confrontación entre nuestro movimiento estudiantil y la orientación de MacGregor, y luego que era modernizadora, la nuestra era transformadora, pero llegamos a un punto de entendimiento, y ese punto de entendimiento fueron dos temas: el apoyo del movimiento estudiantil, apoyo crítico al plan de modernización de la universidad que dirigía el padre MacGregor, y segundo, que nosotros tomamos la bandera de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. No puede explicarse la creación de la Facultad de Ciencias Sociales si se omite, se minimiza, se olvida o simplemente por error o por mezquindad el papel que cumplió la Federación de Estudiantes y el movimiento que fundamos llamado Izquierda Universitaria. ¿Qué figuras surgen en esa época? Bueno, desde los años 50, la Federación de Estudiantes teníamos a Alfonso Cobian y Maquiavelo, fallecido. A los 24 años incorporado a la Sociedad Peruana de Filosofía, muere infelizmente en Lovaina cuando va a hacer su doctorado, a Manuel Moreira Loredo, a Luis Rodríguez Mariátegui Proaño, a Jorge Bernales Ballesteros, a Alfonso González del Riego Ugaz, y dentro de esta generación, entre los últimos, entran Constantino Urday González, que fue presidente de la Federación también, mi primo Enrique Bernales Ballesteros, que también fue un importante dirigente y pensador entre los dirigentes estudiantiles, que infelizmente pierde por 30 votos, 80 votos, pero por un puñado de votos perdió las elecciones a la presidencia de la Federación frente a un extraordinario líder que después desapareció del mapa, Alejandro Díaz Marín. Luego sigue Jaime Montoya Ugarte, que es un distinguido economista y persona muy seria, que con una gran diligencia y discreción supo hacer el puente entre los viejos que ya se fueron y los jóvenes que éramos nosotros muy jovencitos. La transición. Esa transición. Después, ¿quién viene? Armando Solés y Moller, fallecido, ¿no? Ya. Conocido abogado tributarista, ¿no? Tributarista, sí, decano, así es. Demócrata cristiano también. Después viene Rafael Roncaliolo, que en esa época era demócrata cristiano, ahora, según me dice, tampoco se estima como social cristiano, sino como, no sé cómo, pero era demócrata cristiano en esa época.
Él se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano saliendo al colegio a los 16 años, lo mismo que Enrique Bernales hizo lo mismo, cada uno con 5 años de diferencia. Después de Rafael Roncayolo, nuestro querido Rafo, que es mi compañero de promoción de Ciencias Sociales, Armando Solesi era mi compañero de promoción de Letras y Derecho, entramos juntos a la universidad. Después viene Henry Piz García, ¿no? García Irigoyen se llamaba en ese entonces, yo lo sigo llamando así, ¿verdad? Después de Henry, el 66, vengo yo el 67. Después sigue mi vicepresidente Javier de Belaúnde López de Romaña, el papá del diputado actual. Después de Javier viene Chema, José María Salcedo. Hasta ahí llegamos los demócratas cristianos o social cristianos o de izquierda universitaria, así llamado nuestro movimiento de esa época. El siguiente candidato, Carlitos Blancas Bustamante, pierde frente a Javier Díez Canseco. Por años presidente de la democracia cristiana, ¿no? Así es. Entonces pierde Carlos y ya ahí empiezan los cristianos marxistas, los socialistas cristianos, los socialistas marxistas no estalinistas, no maoístas, en fin, donde tienes Angelito Delgado, Delgado Silva. Angelito Delgado Silva, Jorge Nieto Montesinos, el actual ministro de Defensa y mi colega en la UNESCO, un distinguidísimo colega en la UNESCO, un hombre muy preparado, a quien tengo aprecio y respeto, y ellos ya son la etapa en la cual hay una mezcla de marxismo no moscovita, marxismo no maoísta, marxismo castroide, cubanoide, con teología de la liberación modificada. Esa es mi apreciación, que puedo estar equivocado, pero tengo elementos para demostrarlo en cualquier conversatorio, no digo polémica, sino conversatorio. Estas cosas no son de polémica, polémica viene de polemos significa guerra, y yo creo que lo menos que nos interese es la guerra, sino la verdad. Entonces, esa es un poco la historia de ese movimiento estudiantil. ¿Qué hemos aportado nosotros? Primero, la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Segundo, el sistema escalonado de pensiones, que se planteó siendo presidente Armando Solesi, lo empezamos a trabajar con Jaime Montoya. Tercero, los campamentos estudiantiles, que se anticipan o se hacen, simultáneamente con Cooperación Popular Universitaria y que hizo trabajar distintas disciplinas y gente de distintos puntos de vista. Cuarto, una visión del país, una visión transformadora del país. Quinto, una visión transformadora de la universidad. Y sexto, una apertura completa, absoluta, trabajando con otros movimientos estudiantiles de otras universidades. El año 60, por ejemplo, cuando yo ingreso, fui portapliegos, por así decirlo, de Óscar Espinosa Bedoya, que era demócrata cristiano también. Enrique Bernales era subsecretario de Relaciones Exteriores, y Osquitar era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y cuando Francisco Guerra García con Pepe Alvarado Jesús, José Tobías Alvarado Jesús, participan en las elecciones de San Marcos, gana Campos Lama nuevamente y pierde Pancho Guerra y se queda como vicepresidente Pepe Alvarado. Yo fui a colaborar con ellos en San Marcos y colaboraba lo mismo en ingeniería con Carlos Leca, Arrieta, con Rodolfo Elmore, que está por regresar al país, trabaja en el Banco Mundial. Entonces, este es otro elemento importante que nosotros aportamos, la apertura completa al mundo universitario nacional e internacional. Internacionalmente, y perdona que yo me refiera a mi persona, pero es lo que más conozco, no puedo hablar de la historia de otros, hablo desde mi punto de vista. Yo pierdo por un voto en un congreso internacional de federaciones de estudiantes frente a Luis Carlos Galán Sarmiento. El colombiano. El colombiano que fue asesinado por Pablo Escobar. Y a partir de esa pérdida, que perdí por un voto, nos hicimos grandes amigos. Y cada vez que yo pasaba medio escondidas por Bogotá, por mis actividades de esa época, hablábamos. Qué interesante, de verdad, es una anécdota que conviene refrescarla en realidad, ¿no? Porque hablamos por teléfono. Y la última vez hablé por teléfono con él, porque no podía quedarme en la ciudad, poco antes de que lo asesinaran. Cosas de la vida, ahora soy amigo de su hijo mayor.
el que tuvo con una empleada de su casa sin que nadie lo supiera hasta que su hijo mayor cumplió 33 años y que ama a su padre y honra su memoria. Su hijo se llama también Luis Carlos Galán, pero no Sarmiento, el otro apellido no lo recuerdo. Yeah. Mientras que el hermano menor, ya del matrimonio años después, es senador actual en Colombia, es senador colombiano. Entonces, mantenemos esas relaciones. Teníamos relaciones con las federaciones de estudiantes, no solo la católica, sino las nacionales, de Brasil, Argentina, Centroamérica, México, Chile, por supuesto, Ecuador, Venezuela, Colombia. Entonces fue una apertura completa. Cuando yo pienso en esto, yo digo, ¿y de dónde sacábamos tanto tiempo? Porque además en esa época, si no eras buen alumno, no te elegían dirigente. Y si tú ves los que han sido presidentes que te he mencionado, toditos, desde el más conservador, X, hasta el más connotado izquierdista como Javier Díaz Canseco, todos han sido personas muy preparadas, y son personas preparadas y son personas respetadas, ¿no? Yo me honro en tratar de estar cerca de ellos. No sé si lo he logrado. En este paso, en estos años, la Católica ha logrado una permanencia, creo, de abrir el debate nacional, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes méritos que, no solamente la Católica, hay otras universidades que también han abierto este debate nacional. La agraria. Así es. Nosotros tuvimos profesores de la agraria en la creación de la facultad. Exactamente poner en la agenda diaria esos grandes temas de discusión que muchas veces solamente correspondían a cenáculos o círculos muy cerrados, ¿no? Pero sin embargo la universidad, y en esto sí hay que anotarlo con mucha precisión, la Católica ha tenido un rol fundamental, ¿no? Y yo quisiera ser bien sincero y respetuoso contigo, con los oyentes, con el programa, y para esto tengo que añadir algo. Después de la irrupción del Concilio Vaticano II en la Católica, donde se genera toda una discusión. Yo fui profesor instructor de las encíclicas Pacem in Terris y Mater in Magistra, y tengo varios distinguidos abogados y uno miembro del Tribunal Constitucional que fue mi alumno. No voy a mencionar nombres para que no me digan que soy un creído, pero es un hecho, ¿no?, de la vida universitaria, así sencillamente, que lo recuerdo con cariño, porque esa gente tan talentosa, 1 o 2 años menor que yo, me obligaba a estudiar como loco, porque tenían preguntas e intervenciones muy buenas. Entonces viene esa etapa y ahí hay la influencia antes del concilio y hasta el concilio, la influencia de algunos sacerdotes. Yo quiero mencionar a 2, al padre Gerardo Alarco Larrabiur y al padre, al rector, a Monseñor Fidel Tubino Mongilardi, gran especialista en derecho romano, canonista, una lumbrera nacional, ¿no?, un consultor internacional en derecho romano y derecho eclesiástico, por supuesto. Y luego la presencia de sacerdotes jóvenes, entre los que destacó definitivamente Gustavo Gutiérrez. Ahora, a Gustavo Gutiérrez, un sector de los demócratas cristianos o exdemócratas cristianos o social cristianos no le tienen simpatía, lo acusan de haber estado contra la democracia cristiana. No es mi punto de vista. Yo creo que cada quien tiene derecho a tener su opción. Y cada quien tiene derecho a tener sus amores y su preferencia. Y Gustavo tuvo su preferencia por otros dirigentes, y eso es absolutamente legítimo, pero eso no deslegitima el valor de su contribución internacional y de su contribución nacional. Puede uno discutir, eso es obvio, todo se puede discutir, tanto lo conservador como lo innovador o revolucionario, todo se puede discutir, pero no hay que mentir y no hay que atacar con falsos argumentos. Después de eso, ¿qué ha pasado? Después de eso, después de la etapa demócrata cristiana y social cristiana, viene la etapa de lo que yo llamo socialistas cristianos, cristianos neomarxistas. Entre ellos destacan quienes te he mencionado, y también, aunque no era de la Católica, Manuel Dagmer Eguaguirre. ¿Dónde se juntan todas estas personas? Para hablar sinceramente, ¿dónde nos juntamos? En Izquierda Unida. ¿Y qué pasó antes? Antes se junta un sector en el velasquismo, yo estaba ahí, y otro sector en el antivelasquismo. Después hay una especie de acuerdos parciales y nos juntamos en Izquierda Unida. Después Izquierda Unida revienta, Henry Pi se queda solo, Rolando Ames se queda también como independiente con ellos. ¿Y quiénes irrumpen? La derecha católica.
donde hay distinguidas personas que yo aprecio, estimo sinceramente, como Rafael Rey, la gente del PPC, Lourdes, y todos mis amigos del Partido Popular Cristiano. No compartimos sus programas. Tempranamente ellos se fueron de la Democracia Cristiana. Después se fue otro grupo, donde estábamos quienes yo te he mencionado, prácticamente todos, y creamos un efímero movimiento socialista comunitario, que no duró nada. Mientras que el Partido Popular Cristiano dura hasta hoy, ahora tiene estertores, no sé si de crecimiento o de agonía. Pero viene entonces una tercera etapa del movimiento ideológico y estudiantil, las dos cosas en la Católica, con un pensamiento de derecha, que tiene una extrema derecha, que es el sodalicio, como todos sabemos, y una derecha que yo diría moderada, para no ofender a algunos amigos que tengo en el Opus Dei, que es el Opus Dei, pero que es un movimiento orgánico de derecha en la Católica, en otras universidades y en la vida del país, ¿no? Entonces, esta universidad ha contribuido, como tú has rotulado muy bien con tu experiencia periodística, a abrir un debate, una visión más amplia en la historia del país. Y nosotros, los de Ciencias Sociales, estamos muy agradecidos a Aníbal Quijano Obregón, a Matos Mar, a Jorge Bravo Bresani en particular, yo que nunca me tomó un examen porque no era mi profesor formal, pero fue quien me enseñó a economía o a razonar económicamente, que creo que no lo hago tan mal, digamos. Y a otras personas de otras universidades, algunos ya como Héctor Martínez Arellano, fallecido, al profesor Samamé de Estadística de San Marcos, profesores que venían del Instituto Ribagüero, como Aida Vadillo de Romaní y el antropólogo Romaní, su esposo, Valentín Paniagua, que nos dio clases, César Delgado Barreto, fundador de la facultad. Claro. Fue César Delgado Barreto, fundador de la facultad, junto con Ulpiano López, sacerdote jesuita, Manuel Román de Silgado, discípulo de Alain Touraine, secretario de la facultad y fundador, Luis Belauchaga, el primer decano de la facultad. Entonces, Ciencias Sociales para mí fue y sigue siendo un crisol. A veces lo veo un poco opaco, por momentos lo veo muy transparente e iluminador, pero sigue siendo un crisol. Va al ritmo político del país. Bien, Manuel, yo te invité para hablar justamente de estos 100 años de la Católica. Aprovecho tu presencia, te voy a robar unos minutos, vamos a ir a una pausa porque quiero tocarte un tema y te permito la licencia del caso abordar. Estamos en una emergencia, cómo reconstruimos al país. Creo que con tu experiencia voy a aprovechar que estás esta mañana acá con nosotros para preguntarte cuáles pueden ser las líneas maestras para iniciar una plena reconstrucción en el país. Volvemos contigo. Con gusto, Pepe, haremos el esfuerzo.